bienvenidos nuevamente a todos los que nos acompañan en esta primera edición de la TAM GovTech, primer encuentro internacional de ciudades inteligentes, movilidad y economía interconectada, organizado por GovLink Perú y UGOV de México, nuestros partners, nuestros aliados, y con el apoyo del Senado de México, la Secretaría de Economía de México, BIT, Binance, FLAGMA, la Red Latinoamericana de Ciudades Inteligentes, la Asociación Blockchain y DLT del Perú, APE, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, con su programa de aceleración Startup UPC, la Municipalidad Distrital de Ate, FEMUL, CCO Advisors, Smart City TNG Argentina y Sumara Hub Legal. En esta ocasión quiero darle la bienvenida a todos ustedes y también a nuestros invitados y darle la bienvenida al moderador, miembro de nuestro equipo, socio fundador de GovLink Perú y de CCO Advisors, Lucho Rego. Luchito, la cancha es tuya. Muchas gracias. Hola Ale, muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a este primer encuentro de ciudades, movilidad y economía digital. Para nosotros es un gusto poder reunirnos y conversar sobre diversos temas de coyuntura actual y muy importantes en relación a cómo van evolucionando las tecnologías y cómo estas se pueden integrar en el desarrollo humano y en la prestación de servicios para la ciudadanía. Hoy día tengo el honor de moderar este quinto panel que está conformado por un grupo de personas muy destacadas en sus campos de desarrollo profesional, algunos de ellos amigos con quienes he tenido la oportunidad de trabajar también en el tiempo y con quien compartimos gustos en común por estos temas. Quiero darle la bienvenida a Indira Kempis, senadora de México, que nos está acompañando en este panel, al doctor Hernando Guerra García, congresista de la República del Perú, a Mónica Tájer, asesora de la presidencia del gobierno de El Salvador, a Juan José Miranda, presidente de la Asociación Blockchain and DLT Perú, y finalmente al doctor Álvaro Castro Lora, socio fundador de Sumara Hub Legal, con quien he tenido además el gusto de, un buen amigo y con quien he tenido el gusto de trabajar en el pasado, con quienes vamos a empezar a discutir y a conversar sobre temas relacionados a economía digital. Señores, buenos días. Un gusto compartir el panel con ustedes. En relación al tema que nos convoca hoy día, quería preguntarles a todos los panelistas, ¿cómo ven la implementación de la digitalización y el uso del blockchain en Latinoamérica? Bueno, buenos días, muchas gracias nuevamente por la invitación a GovTech, ULab y por supuesto un gusto compartir panel con Fernando, con José, por supuesto y con los panelistas. Creo que el tema guarda muchísima relevancia porque, digamos, si bien la digitalización de servicios financieros es una tendencia a nivel mundial, no es un tema regional ni mucho menos, sin embargo, la digitalización, la innovación, responde siempre a problemas estructurales de los incumbents, que es los proveedores de servicios tradicionales, ¿no? Y esos problemas no son iguales en todas partes del mundo, no son los mismos problemas en Europa, en Estados Unidos, que en África, o que en Latinoamérica o en Asia. Entonces, si miramos a la región con un poco más de detenimiento, veremos pues que el gran reto es la inclusión financiera. Entonces, que es muy parecido a lo que pasó con la irrupción de las fintech hace unos 10 años en zonas como África subsahariana, Kenia y otros países, ¿no? La posibilidad de, mediante la tecnología, incorporar a grandes masas de la población que están excluidas de los servicios financieros, los servicios bancarios tradicionales, por la forma en la que se ha estructurado la industria financiera, por problemas de conectividad, por problemas de informalidad, ¿no es cierto? Por una serie de variables. Entonces, desde hace ya 10 años y cada vez acelerándose o agudizándose la tendencia, pues las tecnologías que van surgiendo demuestran ser alternativas interesantes, ¿no? En el Perú tenemos cerca de la mitad de la población económicamente
económicamente activa no bancarizada, de ese 50%, evidentemente de ese 50% bancarizado hay un porcentaje muy grande que simplemente es gente que tiene cuenta bancaria pero que no accede a ningún otro servicio financiero, es decir, recibe el dinero en la cuenta, lo retira en ventanilla y lo gasta en efectivo, ¿no? Eso dificulta acceder a crédito, el sistema financiero, mecanismos de pago, y hay una conexión con el tema de la formalización, ¿no? Con la formalización económica. Niveles de informalidad, casi los índices de nivel de informalidad casi son similares a los de inclusión financiera. Entonces, creo que eso es muy similar con algunas variables en los países de la región. Ciertamente Chile tiene un mayor nivel de inclusión financiera, estamos como Colombia, tal vez un poco delante de Bolivia, de Paraguay, pero lo cierto es que si nos comparamos como región frente al resto del mundo, hay una gran agenda pendiente en tema de inclusión financiera. Entonces, esto no viene, las respuestas no vienen necesariamente o principalmente no vienen desde el Estado, sino más bien desde los privados, los emprendedores, los innovadores, que no todos son grandes empresas, sino muchas veces son pequeñas compañías, las startups que traen innovación a la mesa, que traen una forma de pensar fuera de la caja y que son los que han estado impulsando la competencia, ¿no?, en los mercados. Entonces creo que eso, hay países con avances más notorios como Brasil, que ya tiene sus unicornios fintech como Nubank, Colombia, ¿no?, México, que es un tremendo hub de innovación financiera. Pero el resto de la región está avanzando. De repente Perú está un poco detrás de Chile, pero bueno, hay algunos otros países que tienen que ponerse al día todavía, como Ecuador, Bolivia, Venezuela. Entonces, creo que el mensaje que quiero dar en esta primera intervención es decir que la innovación digital, la innovación tecnológica y los servicios financieros responden a resolver problemas estructurales de los mercados y que en la región tiene que ver con inclusión financiera. Buenísimo. ¿Y cómo ven ustedes que se ha ido avanzando en temas de innovación financiera en el Perú? Recordemos que antes del inicio de la pandemia seguíamos, digamos, en una situación muy tradicional de movimiento de dinero, y a raíz de la pandemia empezaron a aparecer un montón de servicios financieros que antes no estaban. O sea, era impensable antes de la pandemia hacer algo tan sencillo como ir al mercado y querer pagar con tu tarjeta o de alguna manera práctica si no llevabas efectivo. A raíz de la pandemia aparecieron diversos canales, empezó a digitalizarse el movimiento de dinero mucho más. ¿Cómo ven ustedes llamémosle así, movimiento inicial en el Perú como un primer paso a la digitalización, por lo menos en lo relacionado a temas financieros? ¿Cómo ven eso en relación a lo que está avanzando en Latinoamérica? ¿A qué ritmo estamos yendo? ¿Es posible o qué se debería hacer en todo caso en el Perú para promover más iniciativas de este tipo y poder avanzar a un mercado más digital? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Aquí Juan José Miranda, de la BPI. Mira, yo antes de responder esa pregunta, me gustaría también hacer un pequeño doble clic en la pregunta inicial, que es cómo estamos realmente en la región, y yo específicamente te puedo contar de Perú en el tema de innovación con transformación digital de cara a mejorar la relación del ciudadano con el gobierno, ¿no? Y creo que es un punto súper interesante, totalmente de acuerdo con Álvaro, que inclusión financiera es uno de los pilares interesantes, pero creo que realmente que el gobierno entienda que tiene que actuar como un solo ente, en donde tiene que tener una plataforma o una arquitectura tecnológica súper potente para poder integrar todos los servicios de cara al ciudadano y que se comporte como una especie de ventanilla única en donde el ciudadano sea como realmente un cliente del Estado. Creo que es algo que sería súper interesante que los gobiernos lo entiendan así, ¿no? A mí me parece increíble que hasta el día de hoy, con toda la tecnología que hay, cuando yo voy a una entidad del Estado, la entidad del Estado me tenga que pedir documentos que se lo puede pedir a otra entidad del Estado y yo se los tenga que dar. Eso significa que realmente hay un divorcio alucinante en cómo están integrados estos servicios del Estado, porque no existe una plataforma
si quieres, de arquitectura empresarial y debajo de arquitectura técnica, que integre todos los servicios. A mí me parece súper interesante cuando estuve viendo justamente GovLink, cómo podía promover o promover este marketplace de sociedad civil y obviamente empresa privada para solucionar problemas del Estado. Yo estoy convencido, y eso lo vengo diciendo la verdad hace muchos años, que el Estado peruano, en general el Estado, no debería tener a un solo programador ni tirar una sola línea de código. El Estado lo que debería tener son esos arquitectos empresariales, esos arquitectos técnicos que tienen y saben perfectamente cómo funciona el Estado, qué es lo que hay que construir, pero el construirlo no tiene que hacerlo el Estado, porque justamente debería jalar del sector privado para que el sector privado, como han hecho otros países, como ha hecho Corea, sea realmente el mejor cliente para una empresa de desarrollo de software. Para mí en el Perú debería ser el Estado, y eso no sucede y no pasa. ¿Por qué? Porque el Estado también desarrolla software. Técnicamente el Estado, para mí, es el primer competidor de la industria de software en el Perú, y eso es algo que no debería pasar de ninguna manera. Y es algo que tenemos que entender. Y lamentablemente en el Estado no hay accountability. Cuando el Estado quiere hacer un desarrollo de software, contrata a una persona, y esa persona, si llega a las 9 de la mañana y se va a las 6 de la tarde, está perfecto. Y se dijeron que se iban a demorar 2 meses, y iban a gastar 100, podrían gastar 1000, demorarse 2 años, y si marcan a las 9 y salen a las 6, todo está perfecto. Lo cual no sucede cuando contratas a una empresa tercera, en donde tienes que decirle, hay que hacer esto, tienes que esto es lo que te voy a pagar, y si no cumples en 2 meses te voy a poner penalidades. Pero eso es algo que yo creo que en el Perú al día de hoy todavía no sucede. Y si no entendemos que tenemos que realmente el Estado ser el primer cliente de las empresas de desarrollo de software en el Perú en general, o de tecnología en general, no solamente software, voy a abrir el abanico a servicios de tecnología, creo que es algo que tenemos que cambiar, ¿no? Muchas gracias, Juan José. Doctor Guerra García, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ve usted lo mencionado por Juan José en el Estado? ¿Usted ve que hay algún interés, alguna iniciativa? Sabemos que ahorita se está debatiendo, bueno, ya se ha presentado un proyecto de ley para regular Bitcoin y otras criptomonedas, pero más allá de eso, las iniciativas que menciona Juan José han sido discutidas, cuando menos, no sé si a nivel del Congreso, pero digamos a nivel tal vez de alguna comisión o de alguna iniciativa que haya llegado a alguna comisión. ¿Qué tal? Primero, buenos días desde aquí. A ver, yo quería partir primero de un marco, yo diría que ideológico. Yo estoy en la política, estoy en el Congreso de la República en el Perú, por una visión que tengo, y yo concibo la política ligada de manera íntima a la ideología, porque si no es simplemente un mundo de intereses. Y desde ahí quería comenzar con una reflexión, que es el Estado actualmente en la sociedad, y yo creo que ya desde hace varios años, al tener poder, quiere detentar ese poder, mantener ese poder, acrecentar ese poder. Cuando detrás de ese Estado hay solamente funcionarios limpios, imaginemos que son santos y no hay corrupción y no son tentados, igual querrán mantener ese poder, ¿no? Por esta esencia de lo político que tiene el ser humano, ¿no? Y lo que se ha escrito tanto. Entonces, el primer obstáculo que se va a tener aquí, como en cualquier otro caso, es el Estado. Es un Estado que su poder lo basará en el papeleo, en el secretismo, en la ruma que tiene el funcionario del Estado y que le dice a usted, vaya usted a la cola. Entonces, este es un primer dato que tenemos que tener. Ese Estado se va a defender y lo hace como se enfrenta la mediocridad del mundo. El único momento en que la mediocridad es brillante es cuando se defiende. Sobre este primer tema, yo pondría unos segundos. Detrás de esta maraña, detrás de esta lentitud,
se esconde la corrupción. Obviamente, cuando un trámite no avanza, cuando algo no es funcional, el ciudadano lo que tiene que pedir, y más aún el empresario, es, por favor, ¿cómo hago? Acá decimos, ¿no? ¿Cómo hago para que me ayude? Y le ponemos el billetito debajo de los papeles. Entonces, la corrupción va de la mano con esta lentitud que protege un poder del Estado. Y lo tercero es que frente a eso, obviamente, los legisladores, los que estamos en política y tenemos ese diagnóstico, deberíamos hacer cosas claras para que eso se vaya destruyendo poco a poco. Y no va a ser fácil, porque ahí yo sumaría un tercer elemento, que es el elemento mercantil, es decir, se hacen muchos negocios alrededor de eso y se busca proteger estas grandes industrias. Yo no tengo ningún problema en decir que para mí uno de los grandes opositores a estos temas va a ser inicialmente la gran banca, por ejemplo. Esto al margen de los trabajos y de las labores que ha comentado Juan José, que deberían hacer los privados para un Estado, ¿no? Los soportes, las herramientas deberían hacerlas los privados y no el Estado. Entonces, para mí, esta es una primera reflexión sobre cuáles son los obstáculos en los que se va a enfrentar cualquier iniciativa de este tipo a nivel de Latinoamérica, creo yo. Luego están, obviamente, las otras características y que pueden significar, si no barreras, incógnitas y preguntas para muchos y para muchos legisladores. Hay detrás de iniciativas tipo Bitcoin la posibilidad de lavado de activos. Esta es una pregunta que se van a hacer. ¿Cuál puede ser la injerencia del lavado de activos y del narcotráfico en esto? Otra pregunta que cabe hacerse y que yo espero que caiga en madurez, ¿esto cuánto va a contribuir para que se cierre la brecha de informalidad en nuestros países, que es similar en la mayoría de los países de Latinoamérica? ¿Cuánto nuevos sistemas, nuevos soportes creados desde una red empresaria moderna, joven, que pueda dar estos servicios, pueden hacer retroceder la informalidad? Y también cuánto, si somos audaces, teniendo la apertura a otras monedas como el Bitcoin o las que sea, o varias de las que sean, van a ayudar también a salir de regulaciones que terminan siendo proteccionistas, terminan obedeciendo a grandes intereses y terminan haciéndonos tener una economía que a todas luces no es la de libre mercado, ¿no? Esta es una primera visión que yo quería hacer como para poner estos temas y luego poder discutir también algunos temas más en específico. ¿Y qué cree el congresista Guerra García que se debería hacer en todo caso? ¿Por dónde deberíamos ir para apuntar hacia un cambio, hacia la digitalización? Por ejemplo, usted mencionaba ahorita el tema de criptomonedas, ¿no? Sabemos que ya hay un proyecto de ley para regular el Bitcoin de otras criptomonedas, por ejemplo. Sí, yo creo que obviamente hay que primero, hay un camino que es, primero hay que poner el tema, y yo creo que es difícil legislar si el tema no se va a entender. Yo realmente tengo serias preocupaciones del nivel de comprensión y entendimiento de muchos de los legisladores que comparten conmigo en el Congreso. Porque en cuanto crean que el tema viene de afuera, lo asociarán con el capitalismo explotador y maldito y no lo entenderán y se opondrán, como se han opuesto a muchos proyectos que después les ha costado entender y de los cuales después dicen, era así, pero como provenían del lado de al frente, se oponían, ¿no? Entonces, primero creo que debe haber una labor de divulgación que hay que hacerla a nivel de los políticos, pero sobre todo a nivel de la ciudadanía. Es decir, yo sí creo mucho en el poder organizado de los ciudadanos que hacen presión, creo mucho en el sano y bueno lobby, que es esta presión sobre los legisladores. Hay muchísima gente que está en los temas de las criptomonedas
que podría hacer estas presiones sobre varios legisladores. Y yo estoy dispuesto a abrir las puertas para ello, abrir las puertas de nuestro Congreso para esta discusión. Lo he hecho ya en unas primeras reuniones y vamos hacia eso. Lo segundo es comparar, ¿no es cierto? Hay que mirar qué se ha hecho en otras localidades. A mí me interesaba mucho estar acá, porque yo en este camino estoy aprendiendo, y aprendo de ustedes, y aprendo de las asociaciones, y aprendo estando en estos foros. Un legislador no es un sabio que lo sabe todo, es al contrario, es alguien que tiene que desconocer mucho para después, con esta curiosidad, decir que podemos legislar. En esta comparación, me parece bueno que esté pasando un tiempo, por ejemplo, a partir de la legislación que sacó El Salvador, para mirar qué ha fallado. Eso es la mala suerte que tiene el que inicia, ¿no? Al que siempre hay que reconocerle, pero hay que ver qué no fue correcto, qué faltó, qué hay que mejorar. Y yo partiría de hacer inicialmente una ley de bases, no una ley normativa específica que diga, bueno, a partir de mañana tal criptomoneda, porque creo que además no debería señalarse una criptomoneda en específico, será una moneda de curso legal. Creo que se puede hacer un segundo paso. Primero, se pueden hacer varios temas para poder llegar a esto y llegar en algún momento a la libertad que proporcionan, por ejemplo, las criptomonedas, ¿no? Sobre este tema, Álvaro, sabemos que el BCR en su momento ha dicho pues que las criptomonedas no son activos financieros y por lo tanto ellos no deberían pronunciarse porque no tienen competencia. ¿Cómo ves esto? Porque finalmente, digamos, si a lo que se apunta es tener a una criptomoneda como moneda de cambio que tenga un valor dado por las personas, pues no debería en todo caso apuntarse a una regulación justamente para cuidar el valor de este activo. No solamente el Banco Central, también la SBS ha dicho que no tiene que ver con la comercialización de criptomonedas, de criptoactivos, no está bajo su ámbito de competencia. Yo tengo el mayor respeto por los equipos técnicos que están en el Banco Central y la SBS. Todos sabemos que el regulador de bancos peruanos, sabemos que son islas de excelencia en el Estado peruano. Sin embargo, discrepo profundamente con la aproximación que le están dando a la innovación, ¿no? La sensación que tenemos del sector privado es que están básicamente lanzándole la papa caliente a alguien más, que no se quieren responsabilizar, ¿no? Y cada iniciativa que sale, básicamente parecieran funcionarios más preocupados por limitar su responsabilidad que por promover el mercado, ¿no es cierto?, por abrirle las puertas de la innovación. Ayer estuvimos asistiendo a un evento regional sobre fintech y un comentario acerca de un funcionario de la Corporación Andina de Fomento, de la CAF, resaltando que, por ejemplo, el regulador bancario de Colombia ha creado este sandbox, esta caja de arena, este programa para testeo de modelos innovadores. Lo ha creado para empresas supervisadas, o sea, con licencia, y para empresas no supervisadas, para startups, para fintech, para telcos. Y el comentario que hizo muy poderoso fue eso de escudarse en que está fuera de mi competencia, ¿no?, por parte de los reguladores, para limitar el sandbox solamente a empresas con licencia, es absurdo, ¿no? Un comentario muy fuerte para organismos que normalmente son muy diplomáticos, pero es que evidentemente es lo que tú has dicho, Lucho. Es decir, si sabemos, o sea, pueden tratar de tapar el sol con un dedo, pero no hay ninguna duda que los servicios financieros ya no son exclusivos de las entidades supervisadas, ¿no? Que ya no se puede negar que los criptoactivos, ¿no?, más allá de si la discusión si es dinero o no es dinero, se están usando para remesas, se están usando para inversión, se están usando para pagos, y eso sí es competencia del Banco Central y sí es competencia de la Superintendencia de Banca. Entonces, en lugar de aferrarse a tecnicismos para no pronunciarse sobre el fondo, no digo que la reacción debe ser hiperregular y matar, no sé, un poco lo que decía Hernando, o sea, regular mal y terminar de matar la innovación, que ante eso prefiero que no regulen nada, pero creo que sí debería haber una aproximación
seria, honesta, de aprender de estas tecnologías e incorporarla e incentivarla, sobre todo porque si tú me dijeras, bueno, tenemos países en los cuales ese sistema financiero es increíble, maravilloso, llega a todas partes, yo digo, bueno, de repente estamos dentro de la famosa trampa del éxito, pero eso no es cierto, ¿no? Entonces, si no es cierto, ¿por qué no se incorpora estas innovaciones que han probado o que están demostrando poder realmente generar tanto bienestar a la población y a las empresas? Claro, sí, es lógico, ¿no? Probablemente, digamos, por un tema de intereses que están detrás, pero ciertamente lo que tú mencionas, Álvaro, se está viendo en el día a día, ¿no? O sea, cada innovación que va apareciendo, que permite la incorporación de personas que antes no estaban vinculadas al sistema financiero, que estaban excluidas por diversas razones, es algo que ciertamente debería promoverse y debería haber pues una mayor apertura a este tipo de propuestas que vienen saliendo. O sea, finalmente quien se va a beneficiar o quienes nos vamos a beneficiar somos los ciudadanos y sería pues un poco injusto privar a un grupo de ellos a acceder al mercado por prohibir iniciativas de este tipo o por decidir simplemente no regular. Totalmente de acuerdo contigo por ese lado. Juan José, ¿tú cómo ves esto? ¿Cómo ves el tema de las criptomonedas en la región, en el Perú? ¿Cómo crees que se debería ir avanzando para poder lograr una integración? Tomando además como referencia lo que está ocurriendo en otros países, ¿no? Sabemos que en El Salvador el Bitcoin ya es una moneda. Entonces, ¿cómo influiría eso en el resto de la región? Mira, yo creo que efectivamente, como ha dicho Nano, El Salvador para mí es un experimento social espectacular, ¿no? Y ellos están comiendo probablemente el sapo, y es espectacular para todos, para ver cómo justamente sacamos las mejores lecciones aprendidas de cómo podemos de alguna manera impulsar el uso de criptoeconomía en general en todos los sectores, ¿no? A todos los niveles socioeconómicos y en todos los sectores tanto públicos como privados. Y de acuerdo con Álvaro, yo creo que efectivamente los reguladores tienen que poner las manos en la masa y no sacar cuerpo, porque creo que es lo peor que podrían hacer para justamente fomentar el ecosistema. Y ahí yo quiero también hacer hincapié que si efectivamente la criptoeconomía tiene un poder espectacular, creo que la tecnología blockchain tiene más repercusión y más poder de lo que probablemente también la criptoeconomía podría poner sobre específicamente la relación de los ciudadanos con el gobierno, por ejemplo. Esta tecnología que realmente lo que está haciendo es cambiar el significado de la confianza como la conocemos, para poner una confianza más absoluta, más criptográfica técnicamente, en donde podría ser que todos los procesos de cara al ciudadano con el Estado sean prácticamente sin fricción. Y me refiero a sin fricción, en donde puedas estar sentado en tu casa y hacer cualquier cosa que podrías hacer sin hacer ninguna cola, sin tener que pelearte para pedir documentos, sin tener que prácticamente rogarle al Estado para que te atienda como cliente. Una tecnología que realmente pone sobre la mesa, y no solamente estoy hablando temas de transparencia, estoy hablando temas de hacerle la vida mejor a los ciudadanos, de realmente que puedan interactuar con el Estado con fricción cero, en donde probablemente este concepto de identidad digital proveída por el Estado para que todos los actores y todos los stakeholders puedan usarla, para que realmente comencemos a digitalizar el mundo de la mejor manera, para que la experiencia del usuario o la experiencia del ciudadano sea la mejor, es algo que también creo que tenemos que ponerle mucho foco, ¿no? Y yo creo que por ejemplo, probablemente... Sí. Por ejemplo, un poco para ponerlo en un ejemplo más práctico para que la audiencia lo pueda captar un poquito mejor. Por ejemplo, en un trámite, hoy en día necesitamos hacer un trámite cualquiera. Mecanismo tradicional, tenías que ir a la entidad, hacer tu cola, pagar tu tasa en el Banco de la Nación, regresabas con tu voucher, volvías a hacer tu colas, pídeme, por favor, no sé, una partida de nacimiento, una partida de función, una partida de matrimonio, lo que sea. Hoy en día se han hecho algunas mejoras, ya no tienes que ir al banco, puedes pagar digitalmente a través de una plataforma, en algunos casos tienes que ir a la entidad, en algunos casos puedes hacer algunos trámites en línea. ¿Cómo la tecnología blockchain nos ayudaría a nosotros, ciudadanos de a pie, a mejorar estos procedimientos? ¿Y qué garantías nos da respecto a lo que tenemos hoy en día?
Te doy un ejemplo súper práctico, que es algo que he tenido que hacer hace un par de meses. Que si realmente esta tecnología blockchain está bien implementada y que todos los ciudadanos en el Perú tenemos una identidad digital proveída por RENIEC, probablemente porque la Constitución dice que la RENIEC es el que tiene que darnos la identidad digital, pero que sea un proveedor de identidad y que con esta tecnología yo pueda vender mi carro en 30 segundos, es algo que la tecnología pone sobre la mesa. Que yo pueda hacer una transacción en donde yo tengo la propiedad de ese auto, que es valor, y que se la pueda transferir a otra persona en 30 segundos y que esa otra persona tenga ese token que digitaliza mi auto, que a partir de ahí legalmente sea suyo y que no tenga que ir a un notario, que no tenga que ir a un abogado y menos tenga que ir al registro público, es algo que esta tecnología pone sobre la mesa. Voy a sacar probablemente ronchas con algunos, pero creo que es el mejor ejemplo que yo puedo dar, que he sufrido un mes para vender un carro, cuando podría hacerlo en probablemente 30 segundos. Obviamente no es fácil, lo estoy contando súper simple, pero si entendemos que este poder de asegurar que algo es de alguien, que es infalsificable y que nadie te pueda decir que no es tuyo y que solamente lo puedas transferir una sola vez a alguien, es lo que pone justamente esta tecnología sobre la mesa. Y ejemplos como esos, y probablemente Hernando de Soto, yo me quito el sombrero porque tiene clarísimo que los títulos de propiedad con blockchain podrían transformar la vida de millones de personas. Y es algo que probablemente se va a hablar mañana en un evento, hoy día creo, mañana, no me acuerdo, pero es algo que realmente tenemos que ponerle foco y eso es lo que yo digo, hacer que esta tecnología haga cada vez que los procesos del ciudadano con el Estado sean frictionless, sean sin fricción. Gracias, Juan José. Congresista, ¿y esto se ha discutido en algún momento, en alguna comisión en el Congreso? ¿Han recibido alguna iniciativa de este tipo ustedes? Yo quería partir, antes de responder, del último que dijo Juan José. Cuando alguien que quiere detentar el poder y utilizarlo para ganancia propia es suprimido de su contacto con el otro, no puede pues proponerle un maltrato, no le puede proponer una coima, como decimos acá. Entonces, repito, ahí va a haber una defensa constante. Y el ejemplo claro que tenemos en nuestras sociedades es que tuvo que llegar algo tan terrible como el COVID para que muchas organizaciones nos dijeran, sí, te podía atender a distancia, sí, podía atenderte de estas maneras. Y yo creo que siempre hay que encontrar las cosas positivas de los cambios, ¿no? Creo que ahí va a haber un punto, obviamente, de no retorno, y hay que buscar, nuevamente digo, presionar para ello. Iniciativas hay pocas, y de esto se trata de escuchar y de poder estar en contacto con las asociaciones, con los grupos como el de Juan José, para poder ver cómo podemos hacer algo que definitivamente va a mejorar la relación del ciudadano. Es más, yo no creo que va a mejorar, va a convertir en ciudadano a mucha gente. Uno no es ciudadano si el trato con el Estado es un trato subordinado, es un trato al capricho del tiempo del burócrata. A uno el Estado lo tiene que tratar en realidad, yo siempre digo, como ciudadano, cliente, y luego como contribuyente. En realidad debería ser al revés, primero como cliente y luego como contribuyente, para que uno pueda ser ciudadano, porque están haciéndose las dos relaciones. No hay muchas, y el tema es que, por lo menos en el Perú actualmente, lamentablemente estamos sometidos a una coyuntura que cambia casi día a día por la incapacidad del gobierno que tenemos actualmente, en el que nos vemos obligados los legisladores a dejar mucho de lo importante por lo urgente y por apagar incendios y no dedicarnos a esta labor, que es la labor de legislar, que es una labor que requiere tiempo, requiere comparación, requiere hacer un bench, qué cosas se han hecho en otros lados, y requiere escuchar. Tenemos
algunas comisiones, se formó una comisión especial en el Congreso, que es la Comisión Capital Perú, en la que estamos interesados en ver algunos de estos temas. La comisión de producción a la que yo pertenezco es una comisión que se preocupa por sacar proyectos muy localistas, muy específicos. Ayer estuvimos una hora en el Congreso de la República aprobando de por qué debería ser de interés nacional el uso de un tipo de embarcación, que respeto mucho el tema de la tradición, pero el caballito de totora, que se llama acá en el Perú, y estuvimos 40 minutos dedicados a este tema, ¿no? Pero yo soy un optimista en general y no pierdo la esperanza de poder legislar en ambas direcciones, tanto en el tema de criptomonedas como en el tema de blockchain, que me parece, como lo ha dicho José, el tema fundamental, porque es a partir de ahí que se van a generar las nuevas economías y que ya se están generando en el mundo. Es decir, si nosotros no nos ponemos sobre esa ola, vamos a llegar tarde para variar, ¿no? Gracias, congresista. Siguiendo el tema del blockchain, que ciertamente despierta mucho interés porque, digamos, es el camino hacia un mundo más digital y hacia un mundo muchas veces sin intermediarios, por lo que tú mencionabas hace un instante, Juan José. Trasladando esto al mundo ya no público, sino, por ejemplo, el mundo privado, ¿no? ¿Cómo ves tú la futura, tal vez, implementación? Porque probablemente sea más fácil implementarlo primero en el sector privado que en el público. Por ejemplo, de los llamados smart contracts. ¿Cómo ves su implementación en nuestro mercado? ¿Crees que estamos... ¿Qué nos falta para poder implementarlos? ¿Qué nos faltaría? Yo particularmente creo que realmente justamente el concepto de smart contracts y la tecnología blockchain o tecnología de registro distribuido para meter a todas en la bolsa es una tecnología que es de por sí tan descentralizada y tan distribuida que todavía tenemos arquitecturas empresariales al día de hoy centralizadas. Y es como tratar de meter un cuadrado dentro de un hueco que es triangular. Y eso probablemente es uno de los principales problemas, pero que eso está cambiando radicalmente y eso va a seguir cambiando cuando toda esta generación de chicos que está jugando el día de hoy Play to Earn, que de alguna manera ya sabe qué es blockchain, sean los próximos CEOs de las empresas que vengan, y va a ser mucho más fácil. Y de hecho yo creo que esa adopción ya está empezando. Y entender que cooperación es más importante que competir, y esta palabrita de competición hace que justamente cada vez estas tecnologías distribuidas, descentralizadas, que realmente son más distribuidas, hacen cada vez más sentido, ¿no? Y de hecho ya hay iniciativas en Latinoamérica y en empresas o en grandes corporaciones que están entendiendo, por ejemplo, que identidad digital unificada, sin necesariamente que sea una identidad digital del Estado, sino que también en un proveedor de identidad digital, que puede ser una gran corporación, en donde dice cosas de un cliente porque ha hecho un KYC de ese cliente y esa identidad se puede compartir con otros terceros que confían en ese proveedor de identidad, tiene mucho sentido y puede acelerar muchos procesos de onboarding, muchos procesos de adquisición de productos y servicios y todo lo que justamente, como decía Nano, que la pandemia ha sido terrible, que hoy ha sido terrible, lamentablemente hemos perdido probablemente gente muy cercana a nosotros todos, pero que ha demostrado cosas que de otra manera hubieran sido imposibles de demostrar. Y creo que ahí es donde esta tecnología tiene mucho sentido. Probablemente para blockchain no necesitamos necesariamente regulación o tener al gobierno involucrado. Es importante porque yo creo que es la tecnología que mejor podría justamente convertir a esos no ciudadanos en ciudadanos y mejorar esa relación con el gobierno. Pero creo que también el sector privado tiene que poner de su parte y creo que esta tecnología habilita eso, frictionless para sus clientes, mejorar experiencias usuarias y poder compartir información de manera mucho más segura y mucho más eficiente, ¿no? Y al final es mejorar tiempos y disminuir costos, y eso es lo que probablemente siempre estamos buscando en las empresas, y esta tecnología tiene el potencial para hacer eso, ¿no? ¿Qué faltaría entonces, por ejemplo, para coger iniciativas como la de Hernando de Soto, ¿no?
que habla de utilizar el blockchain en títulos de propiedad. ¿Qué nos falta? ¿Solamente impulso legislativo o también deberíamos otros actores realizar otro tipo de labores para empujar el carro hacia esto, ¿no? Porque creo yo que es inevitable que en algún momento todo esto termine implementándose. El tema es, ¿nos vamos a quedar hasta el final para implementarlo o vamos a aprovechar la ola para volvernos un país más digital? Porque eso va a terminar pasando irremediablemente. Yo creo que puedo sintetizarlo en un par de palabras: voluntad política. Mientras que no haya voluntad política, y eso es lo que probablemente también Nano ha estado mencionando, no van a pasar cosas en el gobierno, pero podemos hacer que pasen en la sociedad civil y en el sector privado, perfectamente. Y nada, le dejo el espacio al resto de panelistas porque estoy seguro que tienen muchas mejores ideas que comentar que yo. Gracias, Juan José. Álvaro, ¿tú cómo ves el tema? ¿Qué opinión te merece lo que estaba mencionando Juan José? Yo había leído algo de que Hernando Esproto estaba, de alguna manera, se había vuelto una inspiración para el mundo cripto por blockchain, porque, claro, él hace más de 20 años planteó la importancia de monetizar o poner en valor activos, especialmente bienes inmuebles, inscritos en un sistema de titularidad, ¿no es cierto?, seguro. Claramente, cuando Hernando Soto trabajó en el Ministerio del Capital, ¿no?, el otro sendero, Satoshi Nakamoto todavía no había publicado el paper de Bitcoin, así que dudo que realmente Hernando Soto haya pensado en blockchain cuando emitió su tesis. Sin embargo, la lógica es interesante. Yo creo que él lo planteó con la lógica que era de su época, que era un sistema de registro de propiedad centralizado, que es lo que hoy día tenemos. Tenemos un registro público, un NARP, el registro de predialeriazos, ¿no? Entonces, todo el PE, todas estas iniciativas que han impulsado en todas partes del mundo parten de sistemas centralizados de propiedad. Y lo que sea JJ es que más bien el gran plus del blockchain, no más allá de las criptomonedas del blockchain, es este esquema distribuido, este registro contable distribuido, auditable, incorruptible, ¿no? Que brinda transparencia y confianza, ¿cómo le dices tú, Juanjo? Confianza algorítmica, ¿no? Criptográfica, ¿no? Entonces, que está menos sujeto a que haya pues una red orellana para falsear transferencia de inmuebles, ¿no? Para quitar a la gente sus casas. Entonces, ese es el plus del blockchain. Si es que si podemos tomar, digamos, la tesis de Hernando Soto y decir, bueno, si no se consiguió, porque la evidencia es que no se consiguió del todo, que el sistema de titularidad, los sistemas de propiedad centralizados lleguen a todas partes, probemos con los sistemas, o que tengan fallas o que sean costosos, ¿no? Probemos con sistemas descentralizados, ¿no? Vinculados a una identidad digital soberana, como decía Juanjo, y hagamos pues que la gente realmente monetice sus activos, ¿no? A través del mundo digital. Eso creo que sería bien rompedor. Creo que aquí de repente tengo de formación profesional porque lo veo a través de la entidad de la ley. Creo que si bien los privados podemos impulsar muchas cosas, nos vamos en algún momento a chocar contra la realidad de las normas. Y el sistema legal no reconoce estos mecanismos de titularidad distribuido. Te exige pues ir a registros públicos. Hay gente que ya está hablando de las famosas DAOs, ¿no? Estos mecanismos de gobernanza descentralizados, basados en blockchain, justamente para cambiar la forma que se administran empresas, compañías, asociaciones. Pero igual, lo discutíamos la vez pasada en la asociación blockchain, si tú llevaras ciertos acuerdos en la práctica a querer inscribirlos en registros públicos, te vas a encontrar un registrador que no va a transar, porque te va a decir, yo estoy aplicando la ley, y la ley no refleja la realidad. Y es normal, la ley siempre va detrás de la realidad, va detrás de la innovación. Entonces creo que sí coincido con necesita voluntad política, porque para hacer cambios, ¿no? Lo cierto es que se necesita involucramiento del sector público inevitablemente. Los privados normalmente no necesitamos que nos ayuden tanto el Estado.
Lo que necesitamos es que no nos pongan trabas. Y la innovación va por ese lado. Que no le pongan trabas al blockchain. El blockchain no tendría por qué ser regulado, es una tecnología. Los casos de uso, algunos tendrán que ser regulados, otros no tienen por qué ser, o sea, no tienen que contar regulación especial. Y lo importante es que si el regulador no entiende, o los policy makers no entienden de las cosas, es mejor que aprendan o pregunten antes que tratar de regular porque quieren demostrar que tienen el poder. Gracias, Álvaro. Tenemos una pregunta del público, no sé si me permiten, por favor, trasladársela a ustedes, señores panelistas. Gustavo Adolfo Torres señala, debemos comenzar con urgencia a cerrar la inmensa brecha que cada día crece más en Latinoamérica, considerando la aceleración en la ejecución de proyectos y lograr resultados de gran impacto que permite la cadena de bloques. ¿Por qué insistir entonces en esperar por los estados o gobiernos para avanzar? ¿Cuáles serían los temores? Nos pregunta Gustavo Adolfo Torres. No sé quién de ustedes quisiera responder la pregunta. Yo lo que digo es que vas contra el status quo, y ese status quo es lo que ha dicho justamente Nano, y creo que lo refleja perfectamente bien. Vas a tener a esa mediocridad que cuando se quiera defender va a ser lo más brillante que pueda. Y eso es, esta tecnología va contra el status quo, va a romper el status quo, y yo creo que esa es la gran fricción que existe, ¿no? Y hay que ver cómo lo hacemos de arriba para abajo, o mejor dicho, de abajo para arriba, porque probablemente hay que hacerlo de abajo para arriba, ¿no? Yo, si me permiten, yo creo que en realidad siempre creo que hay que esperar poco del Estado, ¿no? O sea, en realidad creo que el mercado y los emprendimientos serán los que presionarán y lograrán hacer otro mundo, que es lo que ha sucedido siempre en la historia. Entonces, si a mí me preguntan qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que deberíamos hacer, yo lo que les diría es debemos de seguir emprendiendo en estos temas con las barreras que hay. Cuando el Estado levante los ojos y decida comenzar a prohibir o a regular algunas cosas, es que habremos triunfado. Es que se habrá abierto paso el emprendimiento. De inicio van a decir que no. Yo recuerdo mucho dos historias pequeñas que leí en un gran libro que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Que no sé si lo han leído, pero es un muy buen libro, de Acemoglu y del otro autor. Ahí contaban dos historias. Una de un tipo que va donde el emperador Tiberio en Roma y le dice que ha descubierto una forma de hacer vidrio que no se rompe. Un vidrio con un barro mejor que no se va a romper porque se da cuenta que se puede hacer vidrio a partir del barro. Entonces Tiberio le dice, ¿se lo has contado a alguien más? No, le dice, vengo a contárselo a usted para ver qué puede hacer el Estado. Allá le dice, pase por allá y lo manda a matar. Y después que lo manda a matar, su consejero le pregunta, ¿pero por qué ha hecho usted eso? Dice, porque el oro va a terminar estando en el valor del barro y vamos a perder dinero. Y otra historia también en Roma del emperador Vespasiano, que escucha a un tipo que le dice que ha inventado una nueva forma de trasladar las columnas pesadas para construir. Y el emperador Vespasiano no lo mata, en este caso, pero no le hace caso. Y le preguntan por qué no le hace caso. Y dice, pero lo que pasa es que si viene una tecnología para hacer cargar las columnas más rápido, ¿cómo le voy a dar chamba a la gente? ¿Cómo le voy a pagar a los esclavos y a la gente? No a los esclavos, sino a la clase trabajadora de Roma. Entonces, esa será siempre la visión del Estado. Y esa visión solamente se romperá cuando avancen tecnologías como sucedió en la Revolución Industrial, que son los estados los que tuvieron que decir, bueno, ¿cómo legislamos aquí? No les ponemos 5 horas, 8 horas, porque esto es una explotación, lo cual en realidad fue mentira, porque la gente siempre prefirió trabajar, en todo caso de obrero en una fábrica, que morirse de hambre en el campo, ¿no? Yo les haría esa reflexión. Muchas gracias, congresista. Hace poco, y volviendo por un instante al tema de las criptomonedas, hace poco se ha inaugurado en México el primer cajero Bitcoin educativo. ¿Qué tiene por propósito, pues, educar un poco a
a los senadores en el tema Bitcoin para que ellos puedan entender de una manera más cercana, digamos, qué es el Bitcoin, qué tratamiento tiene. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Cómo ven esta iniciativa? Esperemos que se sume la congresista Indira para preguntarle a ella, porque ella lo ha visto de una manera mucho más cercana, claramente. Pero, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven ustedes esta iniciativa, digamos, de cara a lo que comentaba el congresista Guerra García, ¿no? Es decir, hay un natural rechazo a este tipo de iniciativas, probablemente porque muchos legisladores no están empapados del tema o no han tenido la oportunidad de acercarse siquiera al tema. ¿Cómo ven este tipo de iniciativas ustedes? Digamos, de cara a implementar algo similar acá en el Perú en algún momento. O sea, para mí yo creo que Dale, Álvaro, dale. Perdón, yo iba a sugerir que no solamente lo pongan en el Congreso, también lo pongan en el Banco Central, lo pongan en la SBS, porque a mí me preocupó mucho las declaraciones del señor presidente del Banco Central, diciendo pues que en principio no estaba bajo su competencia las criptomonedas, pero que no le gustaban porque básicamente eran malas para el medio ambiente, ¿no? Lo cual implica dos cosas. Primero, que habría que hacer primero pues el análisis de la huella de carbono del sistema financiero, con agencias, con mucha fábrica y mucho papel, ¿no? Y en segundo lugar, hay muchas criptomonedas. El problema al que alude tiene que ver como cierto mecanismo de minado basado en cierto tipo de criptomonedas, ¿no? Cuando el tema va mucho más allá. Entonces, creo que eso tiene que ver con, y lo digo en términos no peyorativos, con ignorancia del punto de vista que no ha habido usabilidad, no hay experiencia de usuario. Y la experiencia de usuario enseña mucho más que los libros, ¿no? Entonces, sí creo que es importante por eso decía, si los reguladores no entienden de algo, pues no tiene nada de malo. O sea, digamos, todos ignoramos algo, ¿no? No todos sabemos, pero lo que tocaría es que se involucren. Y creo que tener un cajero cripto en algunas dependencias públicas sería algo rompedor, ¿no? Esto sí que piensas, plataforma. Completamente de acuerdo. Y para mí realmente la clave en esto es educación. O sea, educación a todo nivel. Educación para la clase política, para los hacedores de políticas públicas. Es imposible que un hacedor de políticas públicas haga alguna política pública si no entiende la tecnología, si nunca la ha usado, si no tiene ni idea de qué se trata. Y yo creo que efectivamente hay muchos comentarios que no son de mala leche, estoy convencido que es de desconocimiento, pero que repercuten negativamente en el ecosistema, por lo cual hay que, creo que también tener el cuidado suficiente. De hecho, hace un par de semanas o 3 semanas salió uno de los primeros informes que yo he visto sobre temas de justamente la huella de carbono en varios ecosistemas, incluyendo las criptomonedas, y resulta que las secadoras de ropa que tenemos en nuestra casa son 20 veces más dañinas al medio ambiente que todo el ecosistema cripto del mundo. Y la secadora de pelo es el doble. Y el sistema financiero es como 5 veces más por el papel que imprime, por las agencias que tiene, por toda la plata que se gasta en la electricidad. Entonces, creo que eso es desconocimiento. Y sí, o sea, yo creo que tenemos que seguir evangelizando, cada uno de nuestra posición, evangelizar a todos los que podamos, y educación creo que es la palabra clave. Sin duda alguna, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sobre todo porque además lo que ha mencionado Álvaro a raíz de la pregunta es cierto, ¿no? O sea, la experiencia de usuario educa más que leer algún paper o que escuchar alguna charla. O sea, tener la posibilidad de experimentar ciertamente acorta esta brecha de desconocimiento inicial, ¿no es cierto? Porque claro, te da una experiencia cercana a lo que sea que estés probando. Entonces sí, esto ciertamente es importantísimo. Pero también iría de la mano, volviendo un poco a lo que comentaba Nano hace un instante, con el interés político, ¿no? Es decir, con el interés también del gobierno de acoger estas iniciativas y buscar que el ciudadano pueda tener cercanía a ellas. Porque finalmente, en el fondo de lo que se trata esto es de tomar iniciativas para tener mejores ciudadanos y ser un mejor Estado, independientemente de las ideas que se apliquen en su momento, pero a lo que se debería apuntar es a esto, ¿no? Es decir, a dejar de lado un poco
intereses propios y buscar más bien el bienestar de la ciudadanía hacia este tipo de mejoras. No sé ustedes cómo ven el futuro de este tipo de iniciativas, ¿no? Es decir, siguiendo mejor dicho en la línea de las criptomonedas, ¿por qué deberíamos migrar a una criptomoneda? Lo ha tomado El Salvador, lo comentamos hace un instante. ¿Por qué, por ejemplo, en el Perú, qué beneficios creen ustedes que tendríamos los ciudadanos peruanos de el día de mañana tener al Bitcoin, por ejemplo, como moneda de uso oficial? ¿Qué beneficios nos daría? Tomando como experiencia lo que está pasando en El Salvador, tal vez. ¿Por qué migrar a ello? ¿Por qué deberíamos apuntar a eso? Bueno, yo creo que, como dije al principio, creo que hay que terminar de ver el experimento de El Salvador, ¿no? Pero obviamente los que algo conocemos de los bitcoins sabemos de sus beneficios en general, ¿no? Es decir, no solamente el tema de seguridad, no solamente el tema de transacción rápida, no solamente el tema de poder ayudar a hacer transacciones incluso en sitios en los que no llega actualmente el sistema financiero y no va a llegar rápido porque no le interesa. No solamente el tema de ayudarnos a reducir la informalidad, sino que creo que el estar menos dependientes, es decir, el estar, sea Bitcoin o otra criptomoneda, el estar en un sistema que no depende de la decisión política. Finalmente, en algunos países como el nuestro, felizmente, el Banco Central de Reserva no puede, tiene que, o sea, controla el manejo fiscal, la emisión, pero en otros países, y lo vemos en Argentina, es decir, en Argentina emite billetes, el poder aislarnos de estas decisiones políticas que siempre están alrededor del manejo monetario, el terminar de globalizarnos en una economía de criptomonedas que no depende también de las decisiones del Banco Central Americano, de la Fed Americana, y que pueda estar aislado inclusive de situaciones que yo sí creo que pueden afectarlos, pero de otra manera, ¿no? como la de la guerra actualmente entre Ucrania y Rusia, es la gran ventaja. Es decir, yo no creo que sea una ventaja local, ¿no? Es una ventaja global. Pero yendo un poquito a la anterior pregunta, esto se logra presionando, se logra, hay que seguir presionando, hay que seguir emprendiendo y hay que seguir educando, ¿no? Y el tema de educación, obviamente, iniciativas como la que tuvo la senadora Kempis en México es una iniciativa interesante, ¿no? Y que podría ponerse también en algunos otros sitios, en centros comerciales, en otras entidades. Alguien dijo por ahí en el Banco Central de Reserva. Yo pensaba en Palacio de Gobierno, en nuestro Palacio de Gobierno, en el baño del Palacio de Gobierno, ahí se hacen transacciones económicas. Bueno, ese chiste me lo van a entender solamente los de Perú, pero bueno, creo que hay que ser agresivos en eso. Pero ahí es el anonimato, Mando. Sí. Mejor no. Mejor no, sí, cierto. Ahí no se educa mucho. Sí, a mí me gustaría, tomando un poco lo que menciona Hernando, yo de repente peco un poco de ser ultraliberal en esto. A mí no me gusta que el Estado elija ganadores, ¿no? A mí me gusta que permita competencia. Entonces, yo sé que es todo un experimento, yo sé que la gente del mundo cripto está súper emocionada con lo que pasa con El Salvador, y me parece súper bien, pero reconozco que el hecho de que el Estado te obligue a cualquiera a reconocer como moneda, ¿no? Legal, porque ese es el curso legal, no te puedes negar a aceptar un pago de esa moneda, a una criptomoneda, es como que el Estado está eligiendo un ganador, ¿no? ¿Por qué Bitcoin y por qué no Ethereum? ¿Por qué no IOTA? Ese también es un chiste interno para la comunidad blockchain peruana. Yo preferiría más bien que establezcan un marco claro que elimine, más que promotor, que elimine las trabas. Y que la gente, las empresas, elijan con qué quieren pagar. ¿Quieren pagar
en soles, en dólares o en Bitcoin, y que entonces naturalmente el mercado diga cuál es la moneda favorita, sea centralizada o sea distribuida. Eso para mí eso sería una cosa increíble. O sea, eso ya nos permitiría, y claro, no se trata solamente que diga se puede, porque hay temas tributarios, hay temas de medio de pagos, hay temas de prevención de lavado, hay un montón de normas que tendría que ajustarse para que realmente digamos que uno puede usar sin preocupación, ¿no es cierto?, las criptomonedas. Me encantaría que eso pase. Y luego, después, o sea, a partir de ahí, ya la discusión de si es que un país debe aceptar determinada criptomoneda como moneda de curso legal, hay una discusión, evidentemente, de manejo macroeconómico, de Banco Central, al que yo preferiría no entrar, pero mi posición es que no veo, digamos, para que haya una gran adopción o para que esto sea, para que realmente la tecnología blockchain, la criptoeconomía cambien el panorama de servicios financieros en nuestra región, no necesitas que sea de curso legal, no necesitas una ley, un Estado que elija a un ganador, sino basta que se eliminen las barreras, ¿no? Muchas gracias, Álvaro. Señores panelistas, el señor Yossi Olda es panelista del siguiente panel, pero nos está pidiendo la palabra. Yossi, hola, bienvenido. ¿Estás muteado? Perdón, muchísimas gracias y es un gusto estar con ustedes. Solamente retomando un poquito sobre lo que elaboraba Álvaro, evidentemente lo ideal es que el individuo pueda escoger, pero vámonos 2 pasos para atrás y preguntémonos cuál es el objetivo del Estado. Como que vivimos en un paradigma que dice el Estado siempre ha estado ahí, el Estado siempre seguirá, siendo que los Estados son siempre fluidos. Y los Estados como tal no tienen una razón de ser, sino es el proveer a los individuos que los constituyen, como al proveerlos con una serie de bienes, servicios, dentro de los cuales podemos decir seguridad como el principal de ellos, pero el Estado como tal es una entidad inexistente, es un concepto mental. Y entonces, si nosotros pudiéramos entender que el Estado no es un ente perpetuo, sino es un ente fluido, que no nos toca a nosotros visualizar de principio a fin, porque nuestras vidas como individuos son quizá más chicas que las vidas de los Estados, pero los Estados también fenecen. Entonces, hay que preguntarse cuál es el objetivo del Estado como tal. Y si el objetivo del Estado es el bienestar de los individuos que los constituyen, el Estado no tendría ningún derecho de dictar cuál es la moneda en la que pueden transaccionar sus individuos. Entonces, nos lleva de regreso a un concepto de soberanía y a preguntarnos cuál es el concepto de soberanía, que el cripto lo que permite y habilita es que la soberanía radique en el individuo. Y entonces permite además una cosa adicional que es prácticamente única en la historia de la humanidad en los últimos varios cientos de años, o por decir quizá los últimos 2 milenios, que es una separación entre Estado y dinero. Así como tuvimos la separación de Iglesia y Estado, que fue un momento gigantesco en la historia de la humanidad a partir de la Revolución Francesa, podemos empezar a tener ahora una separación de dinero y Estado y hacer que estos estados que no están cumpliendo con su objetivo de proveer bienes, servicios y el bienestar de los individuos que los constituyen, sean estados que empiecen a funcionar en una forma mucho más orientada a darle estos bienes y servicios que requieren los individuos que los constituyen. Sí, y yo inclusive ahí complementando lo que acaba de mencionar Yossi, a que lo puso sobre la mesa, de hecho Hayek en el 76 escribió un libro que era la desnacionalización del dinero, o sea, un premio Nobel 76, y a mí me parece un concepto alucinante, y realmente lo que está poniendo las criptomonedas es que está desnacionalizando el dinero ya no es soberano de un país. Y eso a mí me parece espectacular. Y yo creo que este concepto de estados que finalmente no necesariamente van a tener una limitación geográfica, van a venir y van a llegar. Así como el dinero va a ser desnacionalizado, probablemente los estados también no necesariamente van a estar regidos
por limitaciones geográficas. Y no quiero entrar al tema del metaverso, pero es algo que se viene y que yo creo que también va a suceder, va a pasar lo mismo. Ahora, cierto, esta tecnología lo que pone sobre la mesa es soberanía del individuo, y a mí me parece espectacular, pero probablemente no todos estamos en condiciones de ser completamente soberanos. Yo creo que sí para unas cosas y no para otras, porque finalmente somos animales sociales, y eso no necesariamente es que tengamos que ser 100% soberanos solos. Y yo creo que, por ejemplo, este concepto de efectivamente, ¿no? Para mí, las empresas en el futuro van a transformarse en microempresas, y esta tecnología como las DAOs van a poner mucho de sí en esto, ¿no? Entonces, yo creo que es súper interesante, ¿no? Y también hay que pensar en estos estados que no necesariamente van a ser geográficamente limitados, ¿no? Que es también una discusión probablemente al día de hoy filosófica, pero que tenemos que poner sobre la mesa. Y hay temas de ética que también son súper importantes, ¿no? Si hacemos realmente toda esta soberanía y el dinero no está en el Estado, ¿cómo pagamos los impuestos? ¿Cómo obligamos a la gente a pagar impuestos? Y es un tema que yo creo que es también crítico, y que si todos fuéramos éticamente correctos no habría ningún problema, pero sabemos que la humanidad no es perfecta y no es así. Entonces creo que sí hay que ver cómo seguimos con esto y cuáles son los mejores escenarios para todo, ¿no? Yo quiero interrumpirlos un momento, primero que nada para disculpar a la senadora Indira Kempis, que ha tenido un problema en Senado, ha tenido que participar de una votación de último momento, así que no ha podido conectarse. Yo me disculpo en nombre de ella. Y también para despedir al congresista Hernando Guerra García, que se tiene que retirar. Hernando, te agradecemos mucho tu presencia hoy. Esperemos que el debate continúe, que podamos poner este tema sobre la mesa en el Congreso y en general podamos impulsarlo desde nuestras trincheras. Te agradecemos mucho tu presencia. No, gracias a ustedes. Me voy porque tengo también labores en el Parlamento que hacer, y ya se ponía interesante la discusión porque ya entrábamos ya a Nozick versus Rawls. Nos vemos. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, continuamos con una sola pregunta más, que es un ciudadano mexicano, y con eso cerramos panel para no hacer esperar a nuestros panelistas, a tanto a Yoshi como a Raimundo, como a José Rodríguez, que están ya esperándonos. Les agradecemos su paciencia. Para cerrar simplemente la pregunta que viene, y permíteme, Lucho, que la lea, o léela tú, por favor, y quiere responderla el señor Álvaro Castro Lora. Te dejo, Lucho, por favor, con la palabra. Gracias, Ale. Gracias, Betina y Osami. Betina nos pregunta, Álvaro, buenos días. Quisiera saber cómo es la legislación de México en criptoactivos actual. Gracias. Álvaro, por favor. Gracias, Lucho. Sí, a ver, yo no soy abogado experto en ley mexicana, pero cuando converso con abogados mexicanos especialistas en el tema, México tiene hace unos años lo que se llama una ley fintech, ¿ya? Que bajo el paraguas fintech regula ciertas verticales, como el crowdfunding financiero, y está regulado la comercialización de activos digitales a través de un tipo de empresa que requiere licencia del regulador financiero, que se llama empresas de tecnología financiera, se llaman las ETFs. Entonces, dentro de las actividades que puede realizar una de estas ETFs está la comercialización de cripto. ¿Cuál es el problema según lo que me explican? Que la ley, la norma mexicana dice, ok, van a poder comercializarse las criptomonedas que apruebe el regulador en el reglamento, o sea, en la norma de nivel infralegal. Es decir, va a haber un listado cerrado. Y ese listado hoy por hoy está en blanco. Es decir, no solamente el Estado se reserva el derecho a elegir ganador, o sea, qué criptomonedas quiero que mis ciudadanos comercialicen y cuáles no, sino que además no hay ninguna. Entonces, en la práctica, técnicamente, no se podría comercializar criptomonedas en México, lo cual evidentemente sabemos que no pasa en la realidad. No es una vez más el problema cuando creas una ley en la que quieres tener la sensación de control, pero no puedes tener control porque los negocios son digitales, ¿no? Entonces, pero digamos, desde el punto de vista formal, esa es la regulación que existe en México, y yo espero que no se intente copiar algo similar acá en el Perú. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a todos los señores panelistas, a Juan José, a Álvaro, al congresista Guerra García, que ya se tuvo que retirar. Gracias también
Yossi, por tu participación muy interesante, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este panel número 5, donde una discusión muy interesante se ha dado. Lamentablemente el tiempo es cruel, pero lo dejamos con el panel número 6, que sin duda va a también tener una discusión muy interesante para que ustedes puedan participar de ella. Gracias a todos. Gracias, Al. Gracias a todos.